Buenos días a todos. Bienvenidos a este espacio del Congreso de Pobreza dedicado al medio ambiente. Bienvenidos todos los alumnos de la Escuela de Recursos Naturales, los profesores. ¿De qué otras universidades nos visitan hoy? De la carrera de... Ok, sean muy bienvenidos hoy. El tema que hoy se ocupa aquí es muy relevante para todos nosotros. Es el tema de pobreza y medio ambiente. Pues creo que todos los que venimos tenemos carreras similares. Y pues bueno, tiene una relación importantísima pobreza con medio ambiente. Por una parte, siempre se ha visto que las personas que menos tienen son las que sufren más los efectos devastadores del impacto ambiental que hemos generado, principalmente por una sociedad consumista y por la producción exagerada, que esta gente pobre es de las que menos goza de estos beneficios. Y por otro lado también, porque cuando las personas no tienen para satisfacer sus necesidades básicas, pues a veces tienden también pues a sobreexplotar el medio ambiente que tienen cerca, porque lo tienen que hacer para poder sobrevivir. Entonces hoy el tema que nos va a hacer favor el doctor Gustavo Magallanes de acompañarnos es el medio ambiente en la medición oficial de la pobreza. Espero que sea muy provechoso para ustedes. Les voy a leer un poquito de su reseña. Él estudió la licenciatura en física en la Facultad de Ciencias de la UNAM, así como en la carrera de filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de esta misma casa de estudios, en la que también obtuvo el grado de maestro en filosofía de la ciencia. Actualmente colaboró en proyectos de investigación en sistemas de información geográfica, realidad virtual e inteligencia artificial para el comportamiento de carbones en el arrecife de coral y limones en la península de Yucatán, así como en el proyecto de cooperación triangular, fortalecimiento de capacidades para la gestión territorial sostenible del corredor biológico mesoamericano en Guatemala, ambos para la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABI). Es profesor de asignatura de Seminario de Ciencia y Sociedad de la Facultad de Ciencias de la UNAM y participa activamente en investigación, desarrollo de geocomputación, visualización de datos y análisis entrópico de pobreza, medio ambiente, ecología y complejidad, en colaboración con Ecodata, Ciencia de Datos en Ecosistemas y el Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM. También ha realizado investigación en Ciencia de Datos, Inteligencia Artificial y Big Data sobre el brote de destellos de rayos gamma largos con el uso de series de tiempos de núcleos activos en galaxias. Esto en colaboración con el Centro de Ciencias de la Complejidad, el Instituto de Matemáticas Aplicadas al Sistema y el Instituto de Astronomía de la UNAM como proyecto de doctorado en astrofísica. Agradezco a la Universidad Marista por la invitación. Mi nombre es Gustavo Magallanes Gijón y el título de la ponencia es El medio ambiente en la medición oficial de la pobreza. Vamos a hacer un breve recorrido hacia una propuesta que hemos estado trabajando con el equipo de Ecodata, Ciencia de Datos en Socioecosistemas. Bueno, espero que les guste. Bueno, desde el día de ayer hemos estado discutiendo lo que es la noción de pobreza. El doctor Fernando estuvo hablando un poco al respecto. Una noción clásica de pobreza nos dice que se puede entender como necesidad, estándar de vida, insuficiencia de recursos, carencia de seguridad, falta de titularidades, exclusión, y en este sentido se puede entender como falta de desarrollo humano, pobreza en desarrollo humano. Tenemos, por ejemplo, un índice de desarrollo humano que desarrolló la ONU, en el cual podemos ver que México tiene un gradiente muy alto con respecto a los países del sur o a Norteamérica o Europa. México también, como han estado discutiendo desde el día de ayer, es uno de los países que incorporó desde el sexenio de Vicente Fox la noción de pobreza, pero como aquella que puede ser entendida de manera multidimensional. Surge la Ley General de Desarrollo Social y con esto el Coneval. Ahora, ¿cómo se puede entender esta Ley General de Derecho? ¿Y cómo es que el Coneval aborda este problema? Principalmente en dos bloques. Uno como bienestar económico y el otro como derechos sociales.
Bienestar económico significa ingresos y derechos sociales como desarrollo educativo, acceso a servicios de salud, acceso a seguridad social, a la alimentación, a calidad y espacios de la vivienda, acceso a servicios básicos de la vivienda. Principalmente vemos que hay dos grupos: ingresos y derechos sociales. Y Coneval presenta la noción de pobreza multidimensional, básicamente este plano dimensional, donde en el eje horizontal tenemos el número de carencias y en el eje vertical tenemos las líneas de bienestar. Es decir, si ustedes tienen 0 carencias y están debajo de la línea de bienestar, son vulnerables por ingreso. Pero si están arriba de esa línea, son población sin carencias con un nivel adecuado de bienestar económico. Conforme empiezan a tener carencias, de 1 a 2, ustedes empiezan a ser pobres multidimensionalmente, pero pobres moderados. Pasando de 3 carencias, ya empiezan a tener pobreza extrema, siempre y cuando estén debajo de la línea de bienestar. Si están arriba de esa línea de bienestar, pero empiezan a tener carencias, son vulnerables por carencia. Bueno, y se plantearon los objetivos del milenio, que ahora son 17. Los objetivos del milenio eran agua, aire, biodiversidad, energía y cambio climático. Ahora se pasaron a las metas, a los objetivos de desarrollo sustentable, que ustedes ya conocen también, que son fin a la pobreza, al hambre, salud y bienestar, agua limpia, equidad de género, vida submarina, energía, etc. Ustedes estas también creo que ya están bastante familiarizados con estos objetivos. Pero en esto, lo que está atravesando es pues, el medio ambiente, la calidad del medio ambiente. ¿Cómo podemos entender la calidad del medio ambiente? Bueno, podemos entenderlo como bienestar humano también. Y con esto derechos a la salud, la alimentación, la educación y el esparcimiento. Esto va a ser importante para todo lo que voy a ir desarrollando a lo largo de la charla. Porque hay una relación biodiversidad-pobreza. Tenemos, ¿cómo podríamos entender biodiversidad? Bueno, como la variabilidad entre organismos vivos dentro de sistemas terrestres, acuáticos y complejos ecológicos. ¿Y cómo sería esa relación biodiversidad-pobreza? Bueno, como medio de subsistencia o ingreso por un lado, mientras que por otro lado, seguro costo efectivo para asegurar la alimentación contra desastres naturales como el cambio climático u otras fatalidades. Y para la provisión de una serie de servicios, de bienes y servicios. Entonces, como vemos, hay una relación fuerte entre biodiversidad y pobreza. Esto tiene 4 impactos, por lo menos. Por un lado, los ecosistemas son proveedores de agua, suelo y energía. Por otro lado, garantiza niveles de productividad, conservación de suelos, por ejemplo, la fertilidad del suelo. Garantiza la alimentación y salud adecuados. Forman parte de un cúmulo de valores culturales, espirituales y de identidad. Entonces, podemos pensar, y así México lo ha afirmado también, como el medio ambiente como un derecho humano. Aunque sigue siendo un gran pendiente. Si bien en el artículo 4 de la Constitución así se estipula, pues sigue siendo algo que no vivimos en la realidad. No tenemos un ambiente sano. Y es una tarea que se están dando también los institutos de investigación. ¿Qué nos dice el artículo 4 constitucional? Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar.
Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, saludable, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo, sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación. Eso nos dice el artículo 4 constitucional. Más adelante también nos dice: se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Toda persona tiene derecho a la cultura física y práctica del deporte. Ok, ¿cómo podemos entender lo del medio ambiente sano? Generalmente cuando hablamos del medio ambiente y cuando queremos hablar de su salud, hablamos en sentido negativo. De qué tan devastado está el arrecife de coral, por ejemplo, qué tan blanqueado está el arrecife de coral. Pero no lo hablamos en sentido positivo. Es decir, ¿cuál podría ser la salud del ecosistema? ¿Cuál podría ser la salud de los bosques? Repito, hablamos casi siempre de su degradación, pero casi nunca de su salud positiva. Nosotros pensamos que se puede pensar la salud del medio ambiente, salud medioambiental, desde dos dimensiones. Una como salud ecosistémica y la otra como salud ambiental. Salud ecosistémica entendiéndose como cantidad y calidad y resiliencia de los ecosistemas. Y por otro lado, salud ambiental como impactos en la salud, interacciones de las poblaciones humanas con el ambiente. Vamos, la salud ecosistémica se entendería como la salud de ese sistema cerrado, su relación con nosotros. Más que la del medio ambiente, pues con los impactos que podría tener directamente en nuestra salud, como sería un aire limpio, respirable, de buena calidad. Nosotros hemos estado trabajando en Ecodata, con la CONABIO, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, en algunos proyectos para poder medir la salud ecosistémica. Uno de estos corresponde a un sistema de monitoreo, el Sistema Nacional de Monitoreo, que lo que hemos hecho, bueno, no yo directamente, pero con la gente con la que trabajo, es colocar micrófonos y fototrampas en las áreas naturales protegidas. Con los micrófonos se captan los sonidos y con estos sonidos queremos inferir la salud ecosistémica. Con las fototrampas también. Los sonidos que se logran captar corresponden a murciélagos, aves, grillos, etc. Con datos, con bases de datos e inteligencia artificial, lo que se intenta es inferir cuáles son los bichos que están en ese ecosistema. Lo mismo con las fototrampas. Este animalito que está de este lado fue captado con una fototrampa. Igual es como una garza. Y aquí hay otro. Con las fototrampas queremos saber qué animales hay y cuál es su salud también. Sabiendo, por un lado, que en ciertos sitios deben haber murciélagos, lo que tendríamos que captar con los micrófonos también son murciélagos. Queremos saber la salud ecosistémica, pues a partir de sonidos y de fototrampas. Pero no solo eso, además esto se complementa con imágenes satelitales. Las imágenes satelitales lo que nos dicen es también cuál es la cobertura del suelo, su salud, a partir de qué tan iluminado está el píxel, qué tan verde, por ejemplo. Va a una escala de 0 a 255. Esto lo usamos para saber la salud ecosistémica con algo que se llama integridad ecosistémica, que son 25 variables más o menos. Las 25 variables tienen que ver con imágenes satelitales, con sonidos, con fotografías,
trampas, con índices de vegetación, y no es más que saber la salud de los bosques, de los ecosistemas. Es como evaluar, así como se evalúa a un paciente, su salud, sus males. La integridad ecosistémica tiene 3 capas. Les decía que tiene más o menos 25 variables, pero es una capa latente, una contextual y una instrumental. La capa latente se basa en las 2 capas, la instrumental y la contextual. La instrumental corresponde a 3 núcleos, uno que es estructural, uno funcional y uno composicional. Y finalmente composicional es qué es lo que lo compone. Entonces, la integridad ecosistémica la podemos entender de la siguiente manera. Se define como el valor numérico que mide el estado de conservación de un ecosistema a partir de atributos estructurales y funcionales, referente a la condición que presentan los ecosistemas en un lugar y tiempo determinados. Es una evaluación del estado de salud de los ecosistemas. Uno de los métodos que nosotros usamos en el equipo, somos algunos físicos ahí los que estamos trabajando, corresponde a esto que se llama la teoría del caos y criticalidad. La teoría del caos lo que intenta desde los años 60 es, a partir de un desorden que se encuentra en un sistema, matematizar, modelar cómo es ese aparente desorden, o cómo un sistema a partir de un orden empieza a entrar en un desorden. Por ejemplo, esto es lo que hacen los matemáticos. Tienen un espacio con luciérnagas, de repente las luciérnagas empiezan a encenderse. Hay un momento en que las luciérnagas, el conjunto de luciérnagas, empiezan a estar en sincronía. Lo mismo ocurre con los brillos, lo mismo ocurre con los cardúmenes. Entonces, de un aparente desorden empiezan a entrar en una sincronía. Lo mismo ocurre con el corazón. Cuando una persona empieza a tener un paro cardíaco, las fibras cardíacas empiezan a desincronizarse. Entonces, cuando quieren ayudar a alguien a que recupere el ritmo cardíaco, que vienen los shocks eléctricos en el corazón, lo que intentan es poner en sincronía otra vez todas las fibras cardíacas. Nosotros lo que hacemos para inferir también la integridad ecosistémica es caos y en particular criticalidad. Para esto usamos una relación que se llama 1 entre F. Pellbach, un físico de los años 60, fue quien empezó a utilizar estos sistemas. ¿Cómo es que los usamos? Bueno, modelamos un sistema de su dinámica, usamos unos instrumentos matemáticos que se llaman transformadas de Fourier y las pasamos a pendientes. La pendiente nos va a decir qué tan sano o qué tan mal está ese sistema. Un estudio que tiene el doctor Alejandro Frank del Centro de Ciencias de la Complejidad tiene unos estudios sobre el corazón con varios pacientes que fueron monitoreados. Se encontró en series de tiempo que la salud del corazón podía entenderse a partir de criticalidad. Es decir, si aquellos pacientes que estaban más sanos, se tenía un nivel de criticalidad y que correspondía a un ruido, que corresponde a un ruido rosa. Si se sale de la criticalidad, corresponde a un ruido café o un ruido blanco. ¿Qué significa eso? Ruido rosa significa que el sistema es estable. Ruido café significa que pierde robustez. El ruido blanco es que pierde adaptabilidad. La hipótesis que nosotros echamos a andar es que podemos usar ese mismo método, pero para sistemas ecosistémicos, es decir, para bosques. ¿Qué tanto se respira? Un bosque, pues, se tienen sensores, por ejemplo, Amexflux, sobre el nivel de dióxido de carbono que emiten ciertos bosques en Estados Unidos.
esa emisión de dióxido de carbono en líneas de tiempo se modeló y se encontró que hay una analogía con el corazón. Si esto se incorpora en los sistemas de integridad ecosistémica, también podría dar luz a la salud del ecosistema. Lo que les hablaba de los ruidos. Miren, un sistema está estable si se encuentra el sistema se encuentra estable si está en ruido rosa. Está fuera del equilibrio si está en ruido café. Y así como el ruido blanco. Si se encuentra en criticalidad, se dice que está en la adaptabilidad y la robustez. Si se sale de la criticalidad, ya no es sano ese sistema. Ya sea que caiga en un ruido café o en un ruido blanco. Esto se aplica en sistemas económicos, en salud, como les acabo de decir, e incluso lo estamos aplicando también en el destello de rayos gamma, como se comentó al principio, que también es un proyecto en el que estoy. Para saber la emisión de quasar, de brotes de rayos gamma en cuasares y blazares, se utiliza el mismo método. Esto ya se ha publicado, el equipo lo ha publicado, en este artículo, por ejemplo, que está en Archive, que pueden descargar, que es incorporando una dimensión ambiental de la pobreza multidimensional, una propuesta inicial. Así como en Blots también, que es evaluando la sustentabilidad en Norteamérica usando criticalidad y teoría de la información. ¿Por qué teoría de la información? Bueno, así como Alejandro Frank está midiendo lo de las fibras cardíacas, son señales, finalmente es información. Lo que hace Ametflux en Norteamérica con estos sensores es también información. Lo que estamos midiendo finalmente es información. Lo que se hace con los blazares y los quasares, los núcleos activos de galaxias, lo que se mide con las series de tiempo también es información. Se tienen líneas de tiempo donde se tiene por un lado flujo. Esto está medido por los telescopios. Los telescopios de la NASA son los que tienen esta serie de tiempo. Otro tercer artículo que también puede descargar es pobreza, enfermedad y ecología en sistemas complejos. Bueno, todo esto va dirigido hacia la propuesta que nosotros tenemos la intención de seguir discutiendo, compartiendo sinergias pues, para llevarla a cabo. Que es, bueno, apegándonos a la propuesta de Coneval, a sus metodologías, pues proponemos que la definición multidimensional de la pobreza incorpore una carencia adicional específica por pobreza medioambiental. Como dijimos anteriormente, pues se supone que es un derecho, viene en el artículo 4. Gozamos de ese derecho pues dudosamente. ¿Cómo tendría que ser esta dimensión que se incorpora al Coneval? Esta carencia ambiental. Bueno, como les decía, también tendría que estar dividido como en dos subdimensiones. Una carencia de salud ecosistémica por un lado, y por otro lado una carencia en salud ambiental. La que corresponde a la carencia en salud ecosistémica tendrá que ser pobreza en recursos naturales. Esto es, se tendrá que incluir la pobreza hídrica, pobreza energética y la pobreza en biodiversidad. Se tendría que incluir en la otra subdimensión como carencia en salud medioambiental la pobreza en salud ambiental. Esto es los indicadores en salud respiratoria, salud espacial y salubridad en el manejo de residuos. En un esquemita, pues tenemos por un lado pobreza en salud ambiental y en otro en recursos naturales. En recursos naturales, hídrica, energética y en biodiversidad. En ambiental, respiratoria, espacial y manejo de residuos. Bueno, la pregunta es, ¿cómo incorporamos la dimensión ambiental
ambiental, a la medición oficial de la pobreza. Bueno, la propuesta que hemos estado discutiendo y que queremos seguir discutiendo con ustedes también es ¿cómo tendría que ser? Bueno, paso 1, incluir un indicador de carencia medioambiental entendida desde un enfoque de derechos. Esto apoyándonos en el artículo 4. Definida como una pérdida pronunciada en el bienestar por carencias que individualmente o en su conjunto son fundamentales para la supervivencia de los hogares o una vida digna para sus miembros. El siguiente paso sería, el indicador cuenta con 2 componentes, estos de los que acabo de hablar. Salud ecosistémica y salud ambiental, donde carencia en salud ecosistémica tendrá que ser pobreza en recursos naturales y la carencia en salud ambiental tendrá que ser pobreza en salud ambiental. Bueno, tomar en cuenta los componentes o dimensiones de la carencia medioambiental en los siguientes indicadores según su implicación absoluta en un mínimo de bienestar. Pobreza en recursos naturales se puede ver como pobreza hídrica, energética y en biodiversidad. Pobreza en salud ambiental, en salud respiratoria, salud espacial, en insalubridad por el mal manejo de recursos. Finalmente, el paso último, cuarto, de manera similar las categorías utilizadas por el método oficial de la medición, se identifica la población como pobre si tiene carencia medioambiental y pobreza vulnerable por el efecto del cambio climático, aquellos hogares próximos a la pobreza. Es decir, tomando el mismo esquema del Coneval, o sea, por carencias y por vulnerabilidad. El trabajo que estamos desarrollando involucra datos masivos, como es en el Sistema Nacional de Monitoreo sobre la Biodiversidad. Para esto lo que estamos usando principalmente en el equipo de software libre. Tenemos la filosofía de que podemos hacer ciencia libre si usamos también las herramientas libres, publicaciones libres, datos libres, hardware libre. Las fototrampas, por ejemplo, son de hardware libre también. Uno de los trabajos para alimentar también la discusión en el que yo he estado involucrado directamente es sobre la integridad ecosistémica y la pobreza que hay en los municipios. Ese índice está disponible. Entonces, como ese índice son, por un lado, imágenes satelitales donde barren todo el país y nos dicen la integridad ecosistémica de cada punto por píxel. Un píxel más o menos son de 5 a 10 metros cuadrados. El color del píxel nos dice la salud de ese punto. ¿Qué tan verde es, por ejemplo? Bueno, este índice de integridad ecosistémica lo crucé por municipios. Entonces podemos tener la integridad ecosistémica por municipios. Pero además, si lo cruzamos con las bases del Coneval de pobreza multidimensional, lo que podemos hacer es contrastar la integridad ecosistémica de cada municipio, de cada estado, y además la pobreza que están viviendo. Los resultados que encontramos son interesantes. No tenemos la explicación para muchos de ellos, mas sin embargo creo que están buenos para la discusión. Se pueden encontrar muchísimas explicaciones al respecto sobre la pobreza y el medio ambiente. Esto lo van a poder encontrar también en el sitio de Codata, que es el sitio en el que estamos trabajando con el Centro de Ciencias de la Complejidad, y no solo sobre ecología, también sobre los núcleos activos de galaxias, también ahí lo pueden encontrar, también sobre cuestiones de finanzas que también estamos trabajando, que lo pueden encontrar en este sitio.
Esto es uno de los datos que encontramos y que quisiera que pusieran atención, porque a ver qué ideas pueden surgir y a ver qué les puede arrojar también. Por ejemplo, tenemos porcentaje de pobreza por un lado. Por ejemplo, en Aguascalientes tenemos la línea azul, que es la línea de pobreza, y tenemos la línea roja, que es la línea de integridad ecosistémica. Tenemos que la línea de pobreza va de menos pobre a más pobre. Fíjense cómo conforme va subiendo la curva de pobreza, la de integridad ecosistémica va bajando. Lo que nos está diciendo es que en aquellos municipios del estado de Aguascalientes donde la gente no es pobre, hay mayor integridad ecosistémica. Conforme va avanzando la línea, lo que tenemos es que la línea de integridad ecosistémica queda por debajo de la línea de pobreza. Es decir, que en aquellos lugares donde hay más pobreza, pareciera que hay pérdida de integridad ecosistémica. Para el estado de Campeche ocurre algo muy parecido. En los extremos se abren, como que las diferencias son muchísimo más marcadas. Y empezamos a ver que en muchos estados va ocurriendo lo mismo. El estado de Chiapas, por ejemplo, la línea de pobreza también va subiendo, pero la línea de integridad ecosistémica va bajando. Y además este estado es como muy volátil. Recordemos que Chiapas es de los estados más complicados. Tenemos por un lado zonas como montes azules, tenemos por otro lado los zapatistas también, grupos paramilitares. Entonces tenemos toda una volatilidad en toda la línea, más sin embargo finalmente ocurre algo muy parecido. En los municipios más pobres tienen mayor pérdida de integridad ecosistémica que aquellos que no lo son. En Chihuahua, algo muy parecido. Vamos a ver Yucatán, cómo se encuentra. En Yucatán vemos lo mismo. Conforme aumenta la pobreza multidimensional, también va bajando la integridad ecosistémica. Para verlo de otra manera, por ejemplo, en este estado, Aguascalientes otra vez, ahora el diagrama es de la siguiente manera: más arriba significa más pobre, más abajo es menos pobre, también según el Coneval. Lo que está del lado izquierdo es pérdida de integridad y lo que está del lado derecho es no pérdida de integridad. Fíjense igual que entre más arriba es más pobre, multidimensionalmente según el Coneval, pero y también va ocurriendo pérdida de integridad. Lo mismo ocurre con la mayoría de los estados. Chiapas, por ejemplo, otra vez. La línea de pobreza aquí es muchísimo más ancha. Colima, por ejemplo, igual entre más pobre se es, ahí la integridad varía de manera negativa. Menos pobre varía de manera positiva. En Durango, bueno, Durango más bien ahí lo que vemos es que muy pocos estados tienen integridad positiva y la mayoría tienen integridad negativa.
Sin embargo, igual, los más pobres siguen estando con integridad negativa. Quiero que vayan pensando más o menos una explicación al respecto. No es trivial, es una explicación compleja. Por estados, por ejemplo, si tomamos el primer cuartil como umbral, lo que tenemos es que los municipios que se quedan, que coincidirían con pobreza multidimensional y que además tienen integridad ecosistémica baja, serían San José de Gracia, Calvillo y Tepesalá. Ahorita vamos con Yucatán para que vean cuáles serían los que quedan en ese cruce. Baja California es Loreto, es el que se queda con menor integridad ecosistémica y al mismo tiempo con pobreza multidimensional. En el Distrito Federal tenemos 16 delegaciones, 4 se quedan con pobreza multidimensional y también baja integridad ecosistémica. Serían Milpalta, La Magdalena Contreras, Coajimalpa y Tlalpan. Ahora vamos con Yucatán. Yucatán tiene una lista pobreza que se cruza al mismo tiempo con integridad ecosistémica baja. Celestín, Chichimilá, Santa Elena, Progreso, Chimax, Ocax, Quintana Roo. ¿Ustedes sabían que hay un municipio que se llama Quintana Roo? Hay un municipio que se llama Quintana Roo. A mí me brindó, pero no, hay un municipio. Común, Chacabá, uno de ustedes es de, por lo menos, estos municipios. Ucumul, Chacabá, ¿nadie de ustedes es de estos municipios? Ahora, no están en la lista de pobres multidimensionalmente. Al mismo tiempo tienen baja integridad ecosistémica. Más sin embargo, si mapeamos toda la integridad ecosistémica del país y al mismo tiempo la pobreza del Coneval, lo que encontramos es una variabilidad hasta ahorita nos ha sido un poco difícil organizarla por clústeres. Por ejemplo, aumenta la población con respecto a zonas más rojos y como vemos no se ve como ese es un gran problema que todavía tenemos en la zona. Bueno, con esto se desprenden algunos problemas que tenemos metodológicos para seguir esta discusión. Bueno, el primero es refinar cómo se imputa la integridad ecosistémica a escala municipio. Ahora lo que puede aportar es de manera autónoma y con la suma de integridad ecosistémica se puede inferir. Es como una ayuda más, pero se está planteando que sea parte de la integridad ecosistémica. Bueno, otro problema que tenemos es que pobreza como la integridad ecosistémica no están bien calibradas en ambientes urbanos. Sí, todavía hay que trabajar en esto para tener muchísima más certeza de cómo podría ser una
una pobreza medioambiental. Y lo que les decía que quisiera que pensar, porque la respuesta no es completa. O sea, una narrativa simplista nos podría llevar a equivocarnos así profundamente sobre la explicación de por qué aquellos municipios que son más pobres, según el Coneval, también coinciden que tienen una pobreza medioambiental. Bueno, conclusiones. Según el artículo 4, como lo estuvimos viendo, se nos tiene que garantizar el derecho a un ambiente sano. Bueno, hay que seguir trabajando en conseguirlo, ¿no? Garantizar el derecho a un ambiente sano a la población. Bueno, otra segunda conclusión que es seguir investigando con diversas metodologías sobre la salud ambiental de los municipios en México. Por ejemplo, lo que es el Sistema Nacional de Monitoreo sobre la Biodiversidad. También algo que nos ha ayudado bastante es, pues sí, seguir trabajando con datos libres, ¿no? Como los que nos proveyó Coneval, los que nos proveyó INEGI, los que nos proveyó la CONAVIO. Gracias a estos datos libres es como hemos podido llegar a inferir cómo es la relación pobreza-medio ambiente en estas gráficas. La pregunta que sigue abierta, que no es una respuesta sencilla, es si efectivamente, o cómo es esa relación de mayor pobreza que se implica una mayor pobreza ambiental. Bueno, y la propuesta que nosotros queremos llevar a cabo, ¿no? Que se incorpore una dimensión ambiental a los índices de pobreza multidimensional de la Coneval. Bueno, y aquí es donde yo quiero hacerles esta pregunta de filosofía de la ciencia. ¿Cuál sería la mejor explicación que ustedes podrían encontrar de por qué aquellos municipios que son más pobres multidimensionalmente coinciden con una baja de integridad ecosistémica? Es preguntar, ¿eh? Porque ellos explotan más fuerte para poder mantenerse. ¿Todos escucharon la respuesta? No. Porque ellos explotan de recursos para poder mantenerse. O sea, porque los pobres explotan los recursos para poder mantenerse. Esa sería la opinión. Para ellas, casas, para poder mantener su estilo de vida. A ver, la pregunta es esta, es la siguiente. Nosotros tenemos unas gráficas donde se ve que a mayor pobreza multidimensional disminuye la integridad ecosistémica. Es decir, entre más pobre se es, hay menos recursos naturales o están más degradados los recursos de los alrededores. La pregunta es, ¿por qué creen que así ocurre? Yo creo que tiene que ver porque no saben cómo manejar el recurso natural y como por consecuencia no saberlo manejar, no saben aprovecharlo y no le dan un buen uso como debería de ser. Y por ejemplo, tal vez un recurso luego lo que podría hacer ahí es crear como un programa para poder crear para poder aprovechar bien el recurso natural y por consecuencia aumentaría la riqueza y dejaría de estar pobre, puede ser. También lo que estamos diciendo según las gráficas es que aquellos que no son pobres tienen mayor integridad ecosistémica.
es decir, su ambiente tiene más árboles, aves, etc. Primero el huevo o la gallina, o sea, es la pobreza medioambiental consecuencia de la pobreza multidimensional o viceversa. Algo así iba a decir que, por ejemplo, puede ser que las personas sean pobres porque su ambiente ya estaba degradado, puede ser por grandes empresas y no tienen los recursos necesarios para sobrevivir y tienen que explotarlos aún más. Yo creo que igual porque el gobierno los margina, los invisibiliza y no da cuidado a ciertos municipios o pueblos que ya a sectores más urbanos y desarrollados. Entonces quizá igual parte del gobierno que no lo cuida. ¿Alguien más? Ya sé, y como nadie dice nada, pues no, o sea, lo que está mal sigue estando, va a quedar peor. Ese es mi punto de vista. Yo creo que para que esta relación pudiese mejorar, las grandes empresas y el gobierno necesitan tomar conciencia sobre la huella ecológica y también mejorar los programas ya existentes de responsabilidad social en todos los ámbitos. La respuesta no es simple, es una respuesta compleja. Seguramente sí tiene que ver con la educación, con cuestiones antropológicas, cosmológicas, y como no es simple la respuesta, y en estos temas tan delicados como pobreza, el manejo de los datos sí tiene que tener como cierta responsabilidad. Una respuesta simplista podría decir, bueno, pues es que los pobres degradan como el medio ambiente. ¿No? Pero ¿qué tal, como decía la compañera? A lo mejor es al revés. A lo mejor llegaron las empresas, devastaron, bueno, necesitan mano de obra barata y como el valor del uso del suelo de los alrededores baja, pues empieza a aumentarse. Y entonces, pues más bien, no es que los pobres llegaran a devastar, más bien estaba devastado. Entonces corresponde a muchas dimensiones el entender qué es lo que ocurrió ahí. Lo que nosotros encontramos es simplemente esta correlación. Pareciera que sí, que a mayor pobreza multidimensional la integridad ecosistémica está bajando. Pero es un tema de discusión que sí no tiene una respuesta simple, tiene una respuesta compleja. Por eso también es un tema de interés para el Centro de Ciencias de la Complejidad, donde estos datos se comparten, se discuten pues, con antropólogos, con sociólogos, con politólogos, gente de derecho, físicos, matemáticos, computólogos, pues para poder dar una solución compleja a un problema complejo como es la pobreza. Bueno, eso sería todo por mi parte. Una sesión de preguntas. No podemos hacer vía papelitos porque si no pueden pasar por los pasillos. Creo que vamos a hacer Ya sí hay relación No se oye. que habla de los sistemas para pobreza. Pues mira, nosotros lo que encontramos es esto que te presento. Ahora, para que esto sea concluyente, se necesitan todavía más datos. O sea, como cuando les dije, la integridad ecosistémica está pensada con estas tres capas en 25 variables. Y lo que queremos es incorporar, por ejemplo, el Sistema Nacional de Monitoreo sobre la Biodiversidad. Pero estos datos no son concluyentes. O sea, es una aproximación, nos parece pues bastante buena, la estamos discutiendo todavía, pero eso es lo que nos está arrojando. Ahora, ¿por qué no quiero ser concluyente también? Porque el manejo de estos datos, pues, ya ves que puede darse a múltiples interpretaciones y a respuestas complejas. Entonces, pues hay que juntar todavía más datos de muchas otras cosas. Por ejemplo, nos acaban de dar una base de datos que corresponde a carreteras. Sería interesante también ver cómo las carreteras también tienen que ver con la pobreza, ¿no? Porque son también parte del tránsito
vehículos, ¿no? Algunas carreteras son avenidas, ¿no? Por ejemplo, en Guatemala hay unas avenidas que van bajando trailers. Ahí no podemos decir que la población fue la que devastó el ecosistema, más bien el proceso de industrialización y por el cual fueron atravesados, ¿no? En este caso por una avenida. Hola Gustavo, felicidades por el trabajo que nos muestran. La verdad son bastante interesantes. De parte de la economía ambiental hay una hipótesis que se ha tratado de probar desde hace muchos años, que es la curva de Coolidge ambiental. Esta versa de que a mayor ingreso, menor contaminación, lo cual es prácticamente algo similar a lo que tú nos estás diciendo. A medida que aumentemos el ingreso de las personas, el bienestar económico de las familias, en términos generales deberíamos de contaminar menos. Quizás utilizando energía renovable, autos más eficientes, mayor educación quizás, ¿no? Estas pruebas se han hecho con series de tiempo también, combinando esencialmente dos variables, el ingreso y las emisiones de gases de efecto invernadero CO2. Prácticamente en Latinoamérica esta hipótesis no se cumple. O sea, a medida que nosotros generamos más ingreso hay un efecto rebote y contaminamos el triple o el cuádruple más de lo que esperaríamos, ¿no? Cuestión que no se observa en a lo mejor Alemania, un poquito Estados Unidos, que es el máximo contaminante a nivel, digamos, internacional, y ciertos países de Europa. Pero me llama mucho la atención que a nivel, con la base de datos que tienes y me presentas, se ve indicios de la prueba de la, digamos, aceptación de la curva de Coolidge ambiental en México, lo cual se ha probado igual con todas esas dos variables, pues no chambea bien, ¿no? Pues lo cual creo que da un poquito de luz a este tema sumamente complejo, y quizás agregar la capa de los datos de emisiones de gases de efecto invernadero en series de tiempo, quizás nos pueda dar una comprensión más adecuada del por qué en ciertas zonas, digamos, se ve esta conservación de la biodiversidad. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias por la presentación extraordinaria. Creo que muy estimulante y que se va a dar muchos sentidos. A mí me saltan varias ideas. Los datos que usted trae son una riqueza impresionante. Me parece que hay algunas limitaciones, bueno, no limitaciones, sugerencias para explorar y buscar sus patrones. Por ejemplo, hay comparaciones que está hecha con municipios, y los municipios tienen tamaños muy diferentes. Llama la atención, por ejemplo, que puedas encontrar índices de pobreza altos en una delegación de la Ciudad de México con integridad ecosistémica baja. ¿Cuál ecosistema? ¿No? Me parece que se podría encontrar para hacerlo. Hay limitaciones en los indicadores, ¿sí? Y lo han mencionado los otros analistas, los otros progresistas. El indicador creo que pobreza bien podría mejorarse si se hiciera de manera regionalizada. No hay una pobreza en ambientes urbanos y rurales. Quizá con esa regionalización o esos ajustes, yo creo que los datos podrían ser diferentes. Uno puede pensar cuando va a los pueblos y encuentra los cenotes, se encuentra una aparente integridad ecosistémica sana. Sin embargo, uno con algunas referencias creería que la población es muy pobre, no tiene acceso a salud, a educación, etc. Creo que hay mucho trabajo por hacer. Me parece muy interesante todo el camino que hay que recorrer. Necesito que haya anunciado el sendero. Pregunta, patrones espaciales, estas asociaciones podrán relacionarse a lo mejor con cercanía a la costa, cercanía a las carreteras como dije, cercanía a las zonas urbanizadas, zonas industrializadas. ¿No sé que en ese sentido se puedan aparecer patrones interesantes en el espacio? Sí, yo creo que sí, y ese es el siguiente camino. O sea, de hecho, INEGI mide no por municipios, sino por algo que se llama AGEPS, que son áreas geográficas. Con estas áreas geográficas yo creo que los resultados van a variar, pero yo creo que va a haber municipios que se van a cruzar, que van a tener igual baja integridad ecosistémica, van a ser pobres multidimensionalmente y además van a estar dentro de esos mismos agentes. Sí, hay muchas correlaciones que queremos encontrar todavía. Municipios fue como la más
podríamos todavía decir, bueno, este municipio podemos revisar en bases de datos del INEGI cómo es su población, ¿no? Si es población rural o si es población urbana. Pero ese es el siguiente paso. Bueno, pues agradecemos a Gustavo, un aplauso por favor. Bueno, y aquí nada más la importancia de saber que tanto la pobreza como el medio ambiente son problemas que son complejos, no se pueden ver desde una sola disciplina, tienen que tener varias disciplinas, como pudieron ver, para poder estudiarlos, y tampoco se pueden resolver desde una sola fuente, ¿no? Por el mismo que tiene que entrar empresa, el gobierno, la misma comunidad, y pues todos tenemos que resolver estos problemas que nos incumben a todos, ¿no? Ojalá les haya servido muchísimo la presentación de Gustavo. Les agradecemos su atención a todos los estudiantes. Ya nada más los profesores nos vamos a quedar a